Seguimos compartiendo y escuchando estos domingos este capítulo 6 del Evangelio de Juan y vamos lentamente como desgranando y llegando a esa expresión, ¿no? que también nos toca a nosotros esa pregunta del pueblo de Israel cuando estaba en el camino y miraban esa capa fina, tenue, granulada y se preguntaron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que es como decir maná, significa ¿qué es esto? Y también nosotros hoy podríamos tomar este pequeño pedacito de pan, ¿no? Esta hostia que decimos, y decimos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Con la misma inquietud, con la misma pregunta. Y volvemos a preguntarnos en este tiempo para entrar en el misterio de esta presencia del Señor aquí en este pan. Pero cuando lo vemos, para muchos, que lo ven también, muchas veces que pasan por aquí delante de la catedral y estamos en la adoración, miran desde afuera y ven algo y dicen, ¿qué será eso? ¿No? ¿Qué será eso? ¿Qué es esto? Y se lo decía a Moisés, este es el pan que le da Dios para alimentarlos en el camino. Y Jesús lo decía también en su palabra hoy, el pan bajado del cielo. Pero vamos a entrar a profundizarlo. Todavía tenemos 2 domingos más en el cual seguiremos, como les decía, desgranando este evangelio tan lindo, este discurso del pan de vida. Pero hoy hay dos palabras que me resonaban, que me parece lindo compartirlas en este tiempo en el que estamos. Dos palabras que las digo como para que vayan quedando grabadas. Una es, dice Pablo, habla en la segunda lectura de la frivolidad, de la frivolidad. Y Jesús habla también de trabajar, frivolidad y trabajo. Dos palabras que nos tienen que ir resonando. Cuando uno habla de frivolidad, porque de trabajo más o menos tenemos claro qué significa. Cuando uno habla de frivolidad, hablamos de algo banal, ¿vieron? De algo superficial. Algo frívolo es algo que no tiene peso, que no tiene convicción, que no tiene casi vida, es algo muy pasajero, ¿no? Lo banal. Eh, a veces personas banales significa que no tienen demasiadas cosas profundas, no tienen pensamientos profundos, ni ideas, ni convicciones, como decíamos, profundas. Eso es algo frívolo, ¿vieron? Algo frívolo. Y ustedes seguramente estarán sintiendo, y al decir estas cosas, cuánta frivolidad, podríamos decir, nos rodea, ¿no? Cuánta cosa sin profundidad, sin vida plena, nos rodea todo el tiempo. Pero a veces nosotros podemos también estar contagiados de frivolidad. Y esto le pasó al pueblo de Israel, al pueblo que seguía a Jesús, ¿no? A esa multitud que, si recordamos la semana pasada, había tenido ese milagro tan grande, ese signo tan grande de la multiplicación de los panes, y la gente quedó como admirada, asombrada, pero quedó, vieron, como sin poder cerrar el momento, porque cuando ellos tomaron conciencia de lo que habían comido, esos panes, esos pescados, esa multiplicación, habían recogido los canastos, cuando tomaron conciencia de lo que estaban viviendo, eh, Jesús desapareció, porque ellos querían, dice, hacerlo rey. Jesús les leyó el corazón. Y algunos decían, bueno, será un profeta, ¿vieron? Como queriendo mirar para atrás, rememorar el pasado. Este debe ser un profeta de tantos, ¿vieron? Esas cosas, esos comentarios o reflexiones a veces superficiales que hacemos sin mirar verdaderamente la realidad. Entonces Jesús, claro, los dejó, vieron, inconclusos al pueblo y desapareció y se fue otra vez a Cafarnaúm. Entonces ellos vuelven a buscarlo, así comienza este pedacito de hoy que leímos, y vienen a buscarlo y cuando lo ven, lo encuentran a orillas del lago en Cafarnaúm y les dice, maestro, ¿cuándo llegaste acá? ¿No? Y lo estaban buscando, seguían buscándolo. Y Jesús ahí los confronta enseguida, ¿no? Enseguida los confronta. Le dice, ustedes me buscan, pero de una manera frívola, podríamos decir nosotros traduciéndolo.
Porque ustedes me buscan porque les di de comer, les llené el estómago. Ustedes me buscan por ese signo, por algo tan banal. No me buscan por algo más profundo. Y claro, ellos lo buscaban porque eso, hacerlo rey, ser el profeta, ellos buscaban como la seguridad. Sentían la necesidad de, frente a ese momento que vivían en su historia, estar seguros. Y entonces este hombre les proporcionaba esa seguridad. Y entonces uno se pregunta, y hoy, y ustedes y yo también me pregunto, frente a Jesús, frente a este pan de vida, ¿por qué lo busco a Jesús? ¿Por qué buscan a Jesús ustedes? ¿Por qué lo busco yo? ¿Por qué lo buscas vos a Jesús? ¿Qué es lo que te mueve para buscar a Jesús? Porque muchas veces cuando vemos en nuestras realidades comunitarias, se pide un bautismo, y uno dice, ¿y por qué piden los bautismos? Y a veces dice, no duerme en la noche, quiero bautizarlo. Por poner un ejemplo a veces muy trivial, muy banal. ¿No? Y a veces, ¿por qué? ¿Por qué venimos a misa? ¿Por qué comulgo? ¿Por qué? Tantas preguntas podríamos hacernos de tantos por qué, que en la apariencia dicen que buscamos al Señor, pero ¿por qué lo buscamos? ¿No? ¿Por qué busco al Señor? Porque en estas búsquedas también nosotros revelamos, por un lado, la fe es búsqueda, pero la fe que nos hace buscar al Señor también puede pasar por esta frivolidad, por esta frivolidad. Y muchas veces la fe que es búsqueda siempre significa compromiso. Cuando uno cree, de alguna manera nos vamos comprometiendo en muchas cosas, cuando vamos creyendo verdaderamente en el Señor. No lo busco con tanta frivolidad, pero hay un compromiso de fondo en nuestra fe, algo que nos hace ir bien adentro, que es el compromiso base de toda búsqueda de fe. Y el compromiso base de toda búsqueda de fe es cómo nosotros nos hacemos al modo de Jesús. Cómo nosotros, ¿vieron? No solamente un estilo de vida, sino cómo nos hacemos Jesús en nuestra vida. Cómo nuestra vida refleja a Jesús. Porque dice hoy el Evangelio, lo dice Jesús, dice, el que tiene el sello de Dios soy yo. Este Hijo de Dios que el Señor nos envía, este que ha bajado del cielo. Este es el que el Padre selló con su sello. Por lo tanto, nosotros tenemos como ese sello y tenemos que ir como ganando ese sello en el corazón. Es lo que Pablo dice, nosotros llevamos una vida nueva, somos imagen del hombre nuevo. El hombre viejo tenemos que despojarnos del hombre viejo y ganar este hombre nuevo. Cuando la fe no es frívola, ¿vieron? Cuando la fe no es simplemente un creer pero medio por cosas tan banales o superficiales, entonces vamos buscando cada día cómo hacernos al modo y al estilo, pero al ser profundo de Jesús, ¿no? Y cuando uno entonces entra en esa profundidad de ser como Jesús cada día, ahí escuchamos hoy también que Jesús nos dice, trabajen entonces por el alimento que permanece para la vida eterna. No trabajen por cosas pasajeras. ¿No? Y entonces acá, esta segunda palabrita que usamos hoy, el trabajar. ¿No? A veces parece que el trabajo lo hacemos siempre en cuestiones humanas, materiales, pero hay un trabajo muy profundo, que es el trabajo de la fe, es el trabajo espiritual. Si trabajo de alguna manera significa ir haciendo algo, nosotros trabajamos tratando de obrar para sustentar de algún modo la vida. Uno dice trabajo para poner el pan en la mesa, y hoy sabemos lo que significa eso, lo difícil y lo doloroso para muchos hermanos nuestros. Pero trabajamos también por otros motivos, trabajamos para poder tener quizás uno y otros una educación distinta. Trabajamos también para poder como en nuestra vida tenga otra dignidad, otra fuerza. Jesús dice en un momento, el Evangelio más adelante, el Evangelio de Juan dice, vine para que tengan vida y una vida abundante. Jesús trabajaba para eso, trabajaba para que se tuviera una vida abundante.
Por eso trabajar para nosotros, si, si tomo esta palabra del Señor de hoy y no quiero vivir mi fe frívolamente, significa trabajar justamente para hacer que nuestra vida tenga un verdadero sentido, un sentido más profundo. Es trabajar por el reino de Dios. Es trabajar, miren, buscando esa verdad que hoy a veces no está tan alrededor nuestro. Esa verdad que necesitamos todos para que nuestra vida, aún en medio de las dificultades, cobre un valor. También trabajamos para la dignidad de todos, trabajamos para la libertad, trabajamos también para la fraternidad, para la amistad social, trabajar por la gratuidad, que significa vivir y que somos hermanos unos con otros, trabajar entre todos, ¿vieron? Trabajar para lo que permanece, nos propone Jesús en este domingo. Trabajen por aquello que permanece. Y trabajen por alcanzar en el Espíritu también aquello que permanece. Trabajar por Jesús y trabajar en Jesús y hacer como Jesús haría las cosas y pensar como Jesús pensaba las cosas. Y nosotros entonces ser reflejo de ese Jesús hace que nuestra vida tenga un alimento que permanece siempre, pero que nos alimenta en la vida, porque Jesús dice, yo soy el pan que alimenta esta vida. Entonces, cuando uno vive de Jesús, Jesús se convierte en alimento de nuestra vida en cualquier circunstancia, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento. Él es alimento en nuestra vida. En este domingo que Jesús te propone como alimento, como el pan de vida, como aquel que calma el hambre y la sed, y dice esa expresión tan fuerte, ¿no? Jamás. ¿No? Qué palabra, ¿no? El que se alimenta de mí jamás tendrá hambre, jamás tendrá sed. Es una provocación a la fe y al compromiso por llenarnos del Señor y por trabajar cada día en esto de hacer que el reino de Dios, que el corazón de Jesús gane el corazón de nuestros espacios, nuestras familias, nuestros trabajos. Por eso cabe la pregunta entonces, ¿por qué trabajas? ¿Y para qué trabajas? ¿Qué estás haciendo hoy en este trabajo que alimenta la vida? ¿Trabajás en aquello que permanece para siempre? ¿O trabajás frívolamente? ¿Trabajás por cosas que son pasajeras? ¿Por cosas que no llenan la vida? Cuando vieron en este tiempo hacemos la experiencia de tantas pérdidas, tantos hermanos que se van, tantos hermanos que no pudimos como encontrarnos con ellos, no pudimos despedirnos, cómo nos toca y nos da vuelta el corazón. Dice, a ver, ¿por qué lucho cada día? ¿Por qué me esfuerzo cada día? ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Vale la pena esto que estoy dedicando tantas horas al día por ese trabajo, por este esfuerzo, a veces por cosas banales? Pidámosle al Señor, María y a José, que nos ayuden a tomar conciencia, cada uno de nosotros, en el trabajo de cada día. ¿Por qué trabajo? ¿Para qué trabajo? Y si realmente en eso, desde la fe, en eso yo estoy buscando al Señor, pero buscándolo para vivir del Señor, como el Señor y para el Señor. Que así sea.